Espectáculo Revista Musical Histórica. Las misiones jesuíticas en el oriente boliviano. Insertaremos a grandes rasgos, pues se elabora un documental específico, un panorama general de las fundaciones religiosas que se realizaron en lo que hoy es el oriente boliviano. Los franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios precedieron por 3 décadas a los jesuitas en América, pero ninguna de esas órdenes dejó tan honda huella como la de los discípulos de Ignacio que llegaron a Lima recién en 1569. Podemos imaginar el pasmo de los misioneros ante las trazas, costumbres y danzas de los nativos que cuando no los perseguían con sus flechas, los acogían llorando el saludo lloroso, típico de su cultura, o con chicha de maíz con la que se embriagaban. Los sacerdotes que hacían largos recorridos por la selva, sin renovar nunca su vestuario, caminaban en harapos y se alimentaban de mandioca y maíz y algunos frutos o también de gusanos y hormigas. Más difícil es imaginar las dificultades prácticamente insuperables que enfrentaron los jesuitas para traducir la teología de su época a la mentalidad y a los idiomas nativos.
pese a la formidable capacidad que demostraron para dominarlos, imbuidos del etnocentrismo europeo y seguros de la verdad revelada por el Evangelio. Los jesuitas mostraban abierto menosprecio por las creencias y costumbres de los pueblos indígenas. Estaban muy lejos de imaginar, como sugiere hoy día la antropología, que no puede hablarse de culturas atrasadas o adelantadas, sino solamente diferentes, y que el hombre moderno no es el producto final de una civilización, sino miembro de una sociedad distinta a la primitiva, pero conformada también, como la del salvaje, por determinadas estructuras mentales. Cogían sus breviarios debajo del brazo y con una cruz en la mano se ponían en camino sin otra prevención o malotaje que la esperanza en la providencia divina. Los jesuitas llevaban un solo hábito: sandalias de cuero en los pies, una manta para la noche y una hamaca. En la mano, a modo de estandarte, una alta cruz de madera que les servía de báculo, un altar portátil y los indispensables objetos de culto, además de hachas y útiles de hierro para regalar, así como peines, alfileres, agujas de coser, espejos y collares de cuentas para las mujeres. Comían lo que encontraban y compartían con los indígenas su provisión de carne salada. Cuando se agotaban, no rehusaban alimentarse de carne de mono, lombrices o raíces. Cargaban también algo de tabaco y hierba, sal, ocasionalmente vino y jabón. Un poco de miel a los postres les sabía a gloria. Los jesuitas estuvieron en Mojos 100 años, desde 1668 hasta 1768. Fundaron 21 misiones semipermanentes. En 1767, año de su expulsión, solo quedaban 15. Las reducciones del Paraguay antecedieron casi un siglo a las de Mojos, pero algo que no se ha destacado suficientemente y que constituye una de las claves de la extraordinaria eficiencia del experimento jesuítico es la procedencia de muchos de los sacerdotes originarios de los territorios dominados por los Habsburgo, o sea, además de España, los Países Bajos, Italia, Alemania, Austria y Hungría. Abundaron italianos y alemanes, pero igualmente se contó con húngaros, franceses, flamencos y valones. Fueron numerosas las entradas de los españoles desde Santa Cruz a los llanos de Mojos. La primera en 1539 al mando de Pedro de Candia. A fines del siglo XVI ya figura un jesuita, Jerónimo de Andia, como capellán de otra entrada, organizada por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa. Pasaría casi un siglo para la instalación de las reducciones a cargo de los sacerdotes Pedro Marván, quien fundó Loreto en 1682. Cipriano Barase, que fundó Trinidad, capital actual del departamento del Beni, en 1687, y José del Castillo. Barase tuvo el extraordinario mérito de reunir varios centenares de ejemplares de ganado vacuno en Santa Cruz y llevarlas a pie, abriéndose camino por la selva,
cruzando ríos y pantanos hasta llegar a Loreto, con 86 cabezas que constituyeron la semilla de la ganadería veniana, riqueza de la que ha vivido ese departamento hasta el día de hoy. Fue asesinado por los indios Baures en 1702. José de Arce, superior del Colegio de Tarija y fundador de San Javier, primera reducción en Chiquitos, fue asesinado por los indios Payaguas en 1718. Francisco Javier Eder, húngaro, quien pasó 15 años en el pueblo de San Martín. Pero sin lugar a dudas que quedamos seducidos por la fascinante personalidad del padre Martin Schmidt, a quien dedicaremos parte de nuestro trabajo al rendirle un homenaje a su labor. El imperio inca, pese a su poderío militar y político, se derrumbó en media hora, lo que duró el combate de Cajamarca, y todo su territorio fue conquistado, pacificado y colonizado en 40 años. En tanto que al oriente de los Andes, la conquista fue de aproximadamente 3 siglos, iniciada por los españoles y seguida por los cruceños hasta fines del siglo XIX. El infanticidio era una práctica generalizada entre los pueblos de la selva, especialmente cuando se trataba de gemelos o de niñas. El choque más brutal fue biológico, pues los selvícolas cayeron agotados por la gripe, la viruela, la disentería, la pleuresía, la malaria y otras fiebres no especificadas. No existía pena de muerte para ningún delito, siendo los castigos más graves el calabozo y la expulsión o el traslado a otra misión. Entre las penas figuraba la penitencia pública y sobre todo los azotes, hasta 25 en caso de varones y 12 de las mujeres. La vida cotidiana empezaba antes de la salida del sol, con toques de campana llamando a todos a la iglesia, donde los niños recitaban y cantaban oraciones para después pasar a las escuelas y talleres donde transcurría el resto de su jornada, mientras los adultos salían a los campos de cultivo o a los talleres. Los padres jesuitas observaban cuidadosamente los terrenos que servirían para los pueblos, situándolos cerca de los caudales de agua, pero no tanto como para que fueran anegados en colinas donde se recibiera el viento y no hubiese pantanos insalubres. Las viviendas familiares estaban separadas unas de otras por huertos y los pueblos trazados en torno a una plaza con la iglesia y el colegio como elementos primordiales. En poco más de medio siglo se levantaron los bellos templos de la Chiquitanía. Estas son las fechas de creación y los nombres de los fundadores de las misiones. San Francisco Javier, San Javier, Padre José de Arce. San Rafael, Padre Juan Bautista Sea y Francisco Herbas. San José, 1698, Padre Felipe Suárez. La Inmaculada Concepción, 1709, Padre Lucas Caballero. San Juan Bautista, 1716, Padres Juan Bautista Sea, Patricio Fernández, Pedro Serena y Juan Bautista Sandra. San Miguel Arcángel, 1721, Padre Felipe Suárez. San Ignacio de Samucos, 1724, Padre Juan Bautista Sea. San Ignacio, 1748, Padre Miguel Areijer. San Santiago Apóstol, 1754, Padres Gaspar Troncoso y Gaspar Campos. Santa Ana, 1755, Padre Julián Nogler.
Santo Corazón de Jesús, 1760. Padres Antonio Gaspar y José Chueca. La Compañía de Jesús, durante su permanencia en Chiquitos, realizó importantes fundaciones religiosas. La mayoría de ellas se mantienen como muestra de cultura viva. Menos de un siglo permanecieron los religiosos de Loyola en tierras chiquitanas. En 1767 el rey español ordenó que fueran expulsados de España y sus posesiones. Los religiosos abandonaron el área dejando un saldo muy positivo, muchos pueblos perfectamente establecidos y un gran número de indígenas reducidos.